Hola amigos. El mundo está lleno de diferentes misterios y secretos que la ciencia todavía no puede explicar. Pero incluso cuando al parecer la historia de la humanidad está clara y no debe ocultar sorpresas, siempre aparecen descubrimientos inesperados capaces de cambiarlo todo. Uno de esos descubrimientos repentinos fue el mecanismo de Anticítera, que literalmente dejó aturdidos a los científicos. El 4 de abril de 1900, dos botes de colectores de esponjas, al regresar de la costa de África, aferraron el ancla en la pequeña isla griega de Anticítera, en el mar Egeo. Allí, a una profundidad de unos 60 metros, los buceadores tropezaron con las ruinas de un barco antiguo, que, al parecer, tenía unos cientos años de edad. El siguiente año, los arqueólogos griegos, con la ayuda de buceadores, comenzaron a explorar el barco hundido, que resultó ser un buque mercante romano que se estrelló alrededor de los años 80 a 50 a.C. Desde el fondo del mar se levantaron numerosos artefactos, estatuas de bronce y mármol, ánforas y otros objetos preciosos, incluyendo obras de arte. Entre los objetos también había una bola sin forma, tomada primero por una pieza de una de las estatuas. Solo por esto la levantaron del fondo, y resultó que no fue en vano. En 1902, el arqueólogo Valerius Stais empezó a estudiar el hallazgo. Al limpiarlo, para su sorpresa, resultó que no era un fragmento de estatua, sino un mecanismo complejo como un reloj, con múltiples engranajes de bronce, restos de ejes impulsor y escalas de medición. También se logró analizar algunas de las inscripciones en el antiguo idioma griego. El arqueólogo quedó atónito. El barco, como todo lo demás a bordo, era muy viejo, y el mecanismo parecía muy moderno. Pero no podía ser un error. El extraño descubrimiento yacía en el fondo del mar el tiempo suficiente para sufrir efectos del agua salada y todo tipo de criaturas submarinas. El marco de madera en el que se mantenía el mecanismo se desintegró por completo y las partes metálicas se deformaron y corroyeron severamente. Además, muchos fragmentos del mecanismo simplemente se perdieron. A los arqueólogos les tomó varias décadas limpiar el mecanismo. En el proceso de investigación resultó que el hallazgo era incluso más antiguo de lo que se pensaba anteriormente. Ahora los científicos pensaban que el mecanismo de Anticítera se creó antes de los años 150 a 100 a.C., es decir, antes del nacimiento de Julio César. Todas las piezas de metal conservadas están hechas de hojas de bronce con un grosor de 1 a 2 milímetros. Muchos fragmentos se deterioraron casi por completo, pero aún era posible distinguir los detalles elegantes del mecanismo. Actualmente hay 7 fragmentos grandes y 75 pequeños del mecanismo, pero su propósito todavía plantea muchas preguntas. Por supuesto, al principio los científicos decidieron que era una inteligente versión mecánica de un antiguo navegador que ayudaba a la gente del mar a navegar usando las estrellas y los planetas. Encajaría perfectamente con la época y no causaría preguntas. El mecanismo de Anticítera simplemente tomaría su lugar en el museo y la comunidad científica empezaría a investigar otras cosas más comprensibles. Pero pronto quedó claro que era un dispositivo mucho más complicado. En términos de complejidad y cantidad de pequeños detalles, el mecanismo de Anticítera se asemeja al reloj astronómico del siglo XVIII. Contiene más de 30 engranajes con dientes en forma de triángulos equiláteros. Podrían haber hecho algo similar en la antigua Roma, Grecia u otro país de aquellos tiempos. Además, dado que había al menos un mecanismo tan complejo, esto significa que debe haber habido otros más simples que por alguna razón simplemente no se encontraron. Otra hipótesis afirma que el mecanismo de Anticítera era una versión plana del globo celeste mecánico creado por Arquímedes. Fue mencionado por los autores antiguos, cuyas obras han sobrevivido hasta el día de hoy, pero incluso esta versión no pareció convencer a muchos. El dispositivo se ve sorprendentemente complicado para ser simplemente un globo. Finalmente, en 1959, Derek de Soya Price ha presentado una hipótesis razonable, diciendo que el mecanismo de Anticítera era una herramienta para los cálculos astronómicos, en particular para determinar la posición del Sol y de la Luna con respecto a las estrellas fijas. Price lo llamó el antiguo ordenador griego, en referencia al contador mecánico, y desde entonces el mecanismo de Anticítera es a veces llamado el primer ordenador analógico conocido. Los científicos incluso han intentado reconstruir el sorprendente descubrimiento, y una versión moderna ahora está en exhibición en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Por supuesto, la investigación no terminó allí, y pronto confirmaron la teoría de Price. Hoy en día, los científicos están bastante seguros de que el mecanismo de Anticítera se utilizó para calcular el movimiento de los cuerpos celestes y permitió conocer la fecha de 42 eventos astronómicos. Era un calendario,
espacio, así como un dispositivo astronómico, meteorológico, educativo y cartográfico. Esta es la muestra más antigua de un dispositivo informático analógico, el primer sistema solar mecánico conocido, un planetario y al mismo tiempo un reloj astronómico. Dicen que solo los teléfonos inteligentes modernos realizan cientos de funciones al mismo tiempo. El mecanismo contenía al menos 30 engranajes de bronce en una caja de madera rectangular, y lo más probable se activaba girando el mango. Y todo esto 100 años antes de nuestra era. Simplemente increíble. Parece que el mecanismo de Anticítera arroja dudas sobre lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y nos permite ver el conocimiento de nuestros antepasados desde otra perspectiva. Quién sabe, tal vez este no sea el último descubrimiento sorprendente, porque la historia está llena de muchos secretos. Eso es todo por hoy, amigos. ¡Hasta pronto!